¿Pueden los aranceles de Donald Trump destruir a la economía de México? La reelección de Donald Trump en noviembre del 2024 marcó el inicio de una nueva era de tensiones comerciales entre Estados Unidos y México. El 10 de enero del 2025, Donald Trump anunció una medida que sacudiría los cimientos de la relación comercial más importante del país: aranceles del 25% sobre sus exportaciones a Estados Unidos. Exportaciones que representan más de 430,000 millones de dólares anuales. México, después de todo, es el principal socio comercial con Estados Unidos, con un monto total de importaciones y exportaciones de 798,000 millones de dólares, lo cual representa el 44.61% del Producto Interno Bruto de la nación. Y si bien estos aranceles se acordaron pausar por un mes, la realidad es que Trump anunció otro 25% de aranceles sobre el acero y aluminio, no solo de México, sino de todo el mundo. Además de nuevos aranceles desde abril de todo automóvil que ingrese a los Estados Unidos. Si estos aranceles entran en vigor, sería catastrófico para la economía de México. Después de todo, como vimos, el comercio con Estados Unidos representa el 44.61% de la economía mexicana. Los aranceles provocarían cierres de empresas en el país, despidos y desempleo. De hecho, ya hay rumores de que la automotriz Nissan se iría del país y los gigantes electrodomésticos Samsung y LG ya anunciaron que trasladarían parte de la producción a Estados Unidos. ¿Cuál sería la magnitud del impacto para México? ¿Cómo afectaría la economía en caso de aplicarse la medida? En este video entenderás no solo las implicaciones de los aranceles, sino también su motivación y posibles consecuencias, no solo para México, sino también para los Estados Unidos. Esto es Aranceles 2025, la guerra comercial entre Trump y México que podría destruir empleos. La dependencia comercial de México con Estados Unidos hace que esta amenaza de los aranceles sea sumamente importante. Para que te des una idea, las exportaciones de México hacia Estados Unidos representan el 84% de todas las exportaciones de México para el mundo. Los aranceles de Trump contraerían el Producto Interno Bruto de México en al menos 1.14% y provocaría la pérdida de al menos el 2.32% de los empleos, lo cual equivale a 2.2 millones de plazas. Ahora bien, ¿a qué se deben estos aranceles? ¿Cuál es el propósito de Trump? En su primer mandato, los aranceles de Donald Trump fueron argumentados como una medida para solventar el déficit comercial de Estados Unidos con el mundo, que en el 2017 fue mayor a los 800,000 millones de dólares. Donald Trump consideraba para ese entonces, y hoy en día también lo considera, que este déficit comercial se debe simplemente a unos malos acuerdos con los demás países. En el caso de China, Trump impuso aranceles debido al déficit comercial con ellos, que en el 2017 alcanzó un total de 375,000 millones de dólares y alcanzó su punto máximo en el 2018 con 419,530 millones de dólares. Los aranceles en ese entonces fueron implementados en varias etapas, comenzando con una tasa del 25% sobre productos chinos en mayo del 2018, seguido de una tasa del 10% en septiembre de ese año, luego 25% y finalmente el 10%. Hoy en día, esta narrativa además incluye la de proteger a la industria estadounidense, la cual en los últimos años no le ha ido nada bien y no es tan competitiva como antes. Para que te des una idea, tan solo entre el 2021 y el 2023, el valor de la industria del acero pasó de 133,060 a 71,510 millones de dólares, lo cual representa una reducción del 46.26% en apenas 3 años. Donald Trump necesita fortalecer su base política mediante cumplir la promesa de la reindustrialización de Estados Unidos, además de limitar la presencia de China en la región. En los últimos años, empresas chinas han utilizado a México como puente para entrar al mercado estadounidense, así evitando los aranceles que se le impusieron a China en el 2019. Desde el 2022, empresas como BYD y CATL expandieron fábricas en México, invirtiendo 20,000 millones de dólares en Baja California y Nuevo León, principalmente en los sectores automotriz y electrónico. Al construir sus fábricas en México, se pueden aprovechar precisamente del Tratado de Libre Comercio, con lo cual efectivamente evitan los aranceles.
Donald Trump considera que esta táctica es una amenaza directa a su plan de America First. Desde el 2022, además, las importaciones de acero y aluminio desde China hacia México se incrementaron en más del 300%. Este aumento aviva las sospechas de que precisamente China usa a México como medio para llevar su acero a los Estados Unidos. El problema es que los aranceles no solamente afectarían las exportaciones de México, sino que sus implicaciones se ramificarían a otras áreas de la economía. El primer golpe lo recibirían las exportaciones, sí. Aproximadamente 400.000 millones de dólares en productos mexicanos quedarían sujetos a tarifas que reducirían su competitividad en al menos un 22%. Esto provocaría una contracción inmediata en los sectores más expuestos, como la automotriz con el 8.5%, agroindustrial el 12% y electrónica 15% durante el primer trimestre del 2025, según el Banco de México. Por otra parte, la pérdida de empleo sería masiva. 280.000 puestos directos en automotriz, 450.000 en agricultura y 260.000 en maquiladoras desaparecerían antes de junio. Estos números, sin embargo, subestiman de cierta manera el impacto verdadero, ya que se estima, según datos del INEGI, que por cada un empleo formal perdido se pierden aproximadamente 2.3 empleos informales. El colapso exportador se traduciría en una crisis fiscal sin precedentes. México obtiene el 18% de sus ingresos mediante impuestos al comercio exterior, y una caída del 15% en las exportaciones reduciría la recaudación en 9.000 millones de dólares anuales. Esto obligaría al gobierno de Sheinbaum a aumentar la deuda pública, que fue del 49.7% del Producto Interno Bruto el año pasado, para seguir financiando programas sociales clave de su campaña. Por otra parte, gran parte de la deuda de México, aproximadamente el 40%, está denominada en dólares, por lo que si por estas medidas arancelarias el valor del peso se deprecia, como se ha estado depreciando en los últimos meses, eso lo que quiere decir es que los pagos de intereses van a ser cada vez mayores, porque prácticamente cada vez será más caro pasar de pesos mexicanos a dólares estadounidenses. En esta gráfica puedes ver precisamente cómo el peso lleva una racha de depreciación desde abril del año pasado. Y para agravar el escenario, Pemex podría incumplir pagos de su deuda de 106.000 millones de dólares si los aranceles reducen la demanda de petróleo en Estados Unidos. México podría quedar atrapado en un círculo vicioso de desindustrialización. La inversión extranjera directa, que alcanzó 32.000 millones de dólares en el 2024, podría caer hasta un 30%. Empresas como Tesla, que planeaba una fábrica en Nuevo León, ya pospusieron proyectos, y la fuga de capitales en el 2025 superó los 7.000 millones de dólares, la mayor cifra desde el efecto Trump de 2016. Por otra parte, aunque Donald Trump promete que estos aranceles devolverían los empleos a la industria estadounidense, la realidad es un poco más compleja que eso. El 43% de las importaciones de Estados Unidos desde México son insumos para sus propias industrias, desde cables para automóviles hasta circuitos para aeronaves. Un arancel de casi el 25%, por lo tanto, obligaría a empresas como Boeing y General Motors a aumentar sus costos de producción en aproximadamente un 15 o el 20%. Esto no solo socavaría la competitividad global de Estados Unidos, sino que además aumentaría la inflación y podría provocar pérdida de al menos 400.000 puestos de trabajo en el corto plazo. Los aranceles no solo a México, sino a todo país que quiere ingresar productos a Estados Unidos son especialmente retadores si vemos esta imagen a detalle. Como puedes ver, gran parte de los países del sur, como Texas, Arizona, Nuevo México y Luisiana, importan entre el 14 y 40% de México. Y con respecto a Canadá y China, puedes ver que también su influencia es bastante significativa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por una estrategia de diplomacia económica agresiva para evitar una guerra comercial total. Su primer movimiento, por ejemplo, fue acudir a los sistemas de resolución del TEMEC, sistemas que, por ejemplo, indican que una solución unilateral sin consultarla con los socios básicamente estaría violando este tratado de libre comercio. Mientras tanto, Sheinbaum apela a la unidad de los países de Norteamérica, argumentando que es la única forma de competir con el gigante asiático. ¿Tú crees que estos aranceles realmente se apliquen no solamente para México, sino también para el resto del mundo?
Házmelo saber en la caja de comentarios y si este video te gustó, por favor considera suscribirte al canal y compartirlo. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Sin más, te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos en un siguiente episodio. Cuídate mucho.